¿Conoce usted el gran poder que tiene disponible en la oración? Alguien dijo: cuando el hombre confía en las personas, obtiene lo que las personas pueden hacer. Cuando el hombre confía en sí mismo, obtiene lo que en su propia capacidad él puede hacer. Pero cuando el hombre ora, obtiene lo que Dios puede hacer, y Dios es todopoderoso. Dice la Biblia en Santiago 5, la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando la Biblia habla del justo, no se refiere a una persona perfecta, a una persona moralmente recta y sin pecado. Aunque así pareciera, en realidad aquí se refiere al justificado. ¿Quiénes son los justificados? Bíblicamente son todos aquellos que reconocen su pecado y han confiado en Jesucristo para salvación. Son todos aquellos que Jesucristo los ha lavado de sus pecados, los ha limpiado y los está santificando. Están en el proceso. Dice que la oración de ellos, de los que confían en Jesús, puede mucho. ¿Cómo lo sé? Porque ahí mismo en Santiago 5 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No puede ser que esté hablando del justo alguien impecable si dice que confesemos nuestras ofensas. También pone como ejemplo a Elías y dice que era un hombre imperfecto, sujeto a pasiones como todos nosotros, y oró y Dios le escuchó y le respondió milagrosa y sobrenaturalmente. De manera que el justo son personas como usted y como yo, sujetas a debilidad, a pasiones, pero que hemos creído en Jesucristo. Recordemos que el ser humano, por su pecado, por su imperfección, nace separado de Dios. Pero cuando confía en Jesucristo, nuestra relación con Dios es restaurada, somos unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo, y ahora en el nombre de Jesús podemos orar al Padre. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Podemos orar al Padre en el nombre de Jesús y Él nos oye. Hoy en día el estilo de vida moderno ofrece mucha distracción, ofrece muchas oportunidades de quedar atrapado en contenido interminable, las redes sociales, las amistades, las series, la televisión, qué sé yo. Cualquier distracción nos puede apartar, pero el Señor nos quiere orando. El Señor quiere que nosotros encontremos satisfacción, encontremos descanso en la oración. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. El Señor quiere que oremos a solas, pero también quiere que oremos como congregación, diciéndole a los demás: por favor, oren por mí, y que todos oren por él, dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Está hablando de un enfermo que pide oración. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Luego da el ejemplo de Elías, que oraba fervientemente. Ferviente quiere decir una oración apasionada, una oración que derrama su corazón en gratitud y en petición delante del Señor. Como lo dice también el apóstol Pablo, que por nada estemos afanosos, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracia. Le damos gracias, pero también le suplicamos con humildad, con fe, y somos insistentes en la oración. No desmayamos en la oración. Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí habla de la oración entonces a solas, habla también de la oración como iglesia, habla de la oración acompañada de adoración, habla de la oración acompañada de confesión. ¿Por qué es necesario confesar nuestros pecados? Porque muchas veces el tener la cola pateada nos contamina nuestra fe, hace que oremos sin fe, hace que oremos dudando, o hace que ni siquiera oremos, que ni siquiera querramos venir delante del Señor porque nos sentimos mal. Pero cuando usted practica la limpieza interior, confesándole al Señor sus pecados, tiene tal vez un amigo, un confidente, y usted con esa confianza, con esa transparencia va y le dice: mira, estoy batallando con esto, me siento culpable por esto otro, ayúdame, ora por mí. Ahí el enemigo pierde poder en nuestra vida. Ahí ya no nos tiene la cola pateada. Ahí ocurre lo que dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que los confiesa y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. El Señor no quiere que nos aferremos o que ocultemos nada, sino que le contemos todo, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Jesús es un rey de gracia, al que nos podemos acercar a pesar de nuestras imperfecciones. Nos perdona, nos restaura y nos ama. Cuando ya estamos gozando de esa relación restaurada, de esa comunión con Él, le podemos llevar nuestras peticiones. Lo podemos adorar. Le podemos contar lo que nos pasa. Podemos pedirle a los hermanos de la iglesia que nos ayuden a orar. Hay en la iglesia varios chats de WhatsApp que se han armado porque hoy, por obvias razones, hay muchas reuniones que no se pueden llevar a cabo. Hay personas que ya se están comenzando a reunir, pero otros todavía no, pero tienen grupos de oración por WhatsApp. Y ahí colocan sus peticiones de oración y están orando constantemente unos por otros. Personas que nos hemos enterado que están ingresadas en el hospital con COVID o con otros padecimientos o que están pasando diversas pruebas, pero oramos unos por otros y llevamos las cargas unos de otros en oración. Esa es la voluntad de Dios, que oremos antes de luchar de otras maneras, antes de acudir a lo que el hombre puede hacer por nosotros, antes de rebuscarnos incluso por nosotros mismos. El Señor quiere que doblemos rodillas, que clamemos a Él. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros tenemos que perseverar diariamente en la oración, pero la clave es Cristo Jesús. A través de Cristo mi oración es escuchada. A través de Cristo mi relación con Dios es restaurada. A través de Cristo yo puedo hablar con Dios y puedo escuchar la voz de Dios, porque la oración es una comunicación de dos vías. Cuando yo agarro la Biblia todos los días y la leo, Dios me habla y yo puedo hablar también con Él. Dios quiere que perseveremos en la oración y Cristo también nos envía al Espíritu Santo, el cual nos ayuda a orar. Con la ayuda del Espíritu voy a poder orar conforme a la voluntad de Dios. Voy a poder perseverar en oración cuando Él no me conteste a la primera. Voy a poder alinear mi oración si estoy pidiendo algo que no es la voluntad de Él. A veces no sabemos cómo conviene orar, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles porque Él conoce la voluntad de Dios. Perseveremos todos los días en oración y si aún no has recibido a Cristo como tu Salvador, entrégale hoy mismo tu vida. Esa es quizás la primera de muchas oraciones eficaces que vas a hacer. Una oración donde reconoces tu pecado. Una oración donde le pides perdón a Dios. Una oración donde le agradeces a Cristo por su sacrificio en la cruz y por hacerte un hijo de Dios. Perseveremos en la oración.